Muchas gracias, Tito. Bueno, yo les voy a contar un poco de un trabajo que hicimos recientemente de planificación minera, ¿ya? Y trata del trabajo de un caballero que se llama Ken Lane. Este caballero Ken Lane, en el año 1964, ¿ya? Él propuso una metodología, un algoritmo que fue súper importante en la minería, ya que de hecho hoy en día todos los estudiantes de minería lo estudian en su carrera, ¿ya? Y que nos llamó mucho la atención porque además de ser muy significativo, y se usó mucho, o sea, durante 50 años, muchos software, muchas empresas mineras usaron esta metodología, pero sin embargo nunca se estudió formalmente si era correcto, si no era correcto, cuáles los alcances de esta metodología, etcétera. Entonces, ahora esta metodología ya no se usa, la verdad, o sea, no al menos como se planteó en ese momento, pero sin embargo, como es muy conocida, nos propusimos evaluarla, entenderla y tratar de entender un poco, bueno, si era correcta y bueno, les voy a contar. Este es un trabajo que hicimos con dos colegas, con Adriana Piazza y Bernardo, y también la hicimos con con un alumno doctorado del programa. Entonces, eh, para todos los que están pensando en hacer un doctorado, puede ser interesante ver lo que constituye un capítulo de la tesis de lo que fue Patricio Lamas, ¿cierto? O sea, para contarle un poco el contexto, aquí en esta imagen pueden ver una vista isométrica de una mina de rajo en operación. Ya como pueden ver, para operar esta mina hay que tomar muchas decisiones, hay muchas actividades que están sucediendo simultáneamente. Y en particular, la primera, ¿no es cierto?, tema que se observa inmediatamente es que hay un tema espacial, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una mina, yo tengo que decidir dónde agendar, ¿no es cierto? Dónde excavar y cuándo excavar. Y esa es como la dimensión más evidente. Pero hay otra dimensión que es un poco menos obvia, pero que es muy importante también, que tiene que ver con qué hago con el material que yo extraigo de la mina. Entonces, si ustedes ven la ilustración, ustedes ven que los camiones, cuando recogen material, pueden ir, ¿no es cierto? A ver, el mouse no me lo muestra aquí, ¿eh? Pero puede ir arriba a la derecha, falta la tecnología de Roberto aquí, este lapicito. Pero aquí arriba a mano derecha, ¿no es cierto? Se ve ¿no es cierto? Un cerrito, ¿no es cierto? Y hay una correa transportadora. Eso, en el fondo, cuando el camión deja el material ahí, ese material va a una planta, ¿ya? A un molino, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Ese mineral, esa roca en realidad se muele, ¿no es cierto? Y se le extrae el metal valioso. Entonces se procesa. Eso es una opción de lo que yo puedo hacer con lo que yo saco en la tierra. Otra opción es mandarlo al cerrito que está abajo. Eso es un botadero. Un botadero, yo decir, mira, este material no es suficientemente bueno, para trabajarlo lo voy a botar. Y, y claro, aquí hay una tensión entre estas dos cosas. ¿Por qué? Porque el molino, este procesador que está arriba a mano derecha, es sumamente caro de construir en una mina. ¿Ya? Este es una infraestructura que puede costar cientos de millones de dólares de instalar y tiene una capacidad acotada. Entonces, si yo todo el material que extraigo, porque todo material tiene algo de ley, ¿no es cierto? Algo de oro, algo de cobre, ¿no es cierto? Una mina. Si yo pesco todo ese material y lo llevo a la planta, voy a saturar la planta, ¿no es cierto? Entonces esa planta va a avanzar lento, va a tener mucho material encolado, entonces yo voy a avanzar lento cuando voy excavando la mina. Voy a poder avanzar lento, voy a tener un cuello de botella, ¿no es cierto? Esa planta. Entonces, claro, voy a extraerle mucho valor, mucho oro, voy a sacarle mucho oro o mucho metal a la mina, pero me voy a demorar mucho en hacerlo. Por otro lado, si yo boto el material y lo tiro al botadero, claro, voy a poder llegar rápido a la roca que tiene alta ley y voy a poder procesarla, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar rápidamente mineral de alta ley, pero voy a botar mucho mineral y voy a sacar en total menos. Entonces aquí hay una tensión, ¿no es cierto? Hay una tensión, y la razón que hay una tensión es por la forma que se evalúan estos proyectos, ¿ya? Aquí lo que se evalúa es el valor presente neto del proyecto, ¿no es cierto? Si yo hago una inversión, yo quiero saber cuándo voy a recuperar mi dinero. Entonces yo, por mucho que si yo avanzo lento, recupero mucho dinero, si me demoro mucho en obtenerlo, ya eso no es bueno, yo quiero obtener dinero rápido. Entonces hay una tensión, ¿no es cierto?, entre la velocidad a la que yo mino, ¿no es cierto?, y el retorno que yo obtengo. Entonces,
este es un problema complejo, ¿ya? En que entran todas estas distintas variables en juego. Entonces, además está el tema espacial que les comenté antes. Entonces, imagínense cómo yo compatibilizo todas esas cosas. Y esto es un tema que ha cautivado el interés de los mineros hace mucho tiempo. Hay un libro muy famoso que se llama Ex Metallica, que es del año 1490 y tanto, con 12 volúmenes, donde un caballero agrícola, ¿no es cierto?, especula sobre las distintas formas de abordar este problema. Entonces, este es un tema muy antiguo. Entonces, aquí esta imagen ilustra un poco la convergencia inicial que tuvo la industria minera de cómo abordar este problema. Entonces, aquí se ve, primero tengo un depósito, ¿no es cierto? Y abajo esas líneas blancas representan el mineral, si uno quiere. ¿Ya? La forma ingenua de hacer esto es yo hago un pit, ¿no es cierto? Un cascarón, ¿no es cierto? Ahí, y voy descendiendo banco por banco, nivel por nivel, hasta llegar al mineral abajo, ¿no es cierto? Y ahí lo proceso. Entonces, ¿por qué digo que esto es ingenuo? Bueno, porque voy a demorarme muchos años en llegar al mineral que está ahí abajo, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago una inversión inicial muy alta, entonces la tasa de descuento, ¿no es cierto?, me va a pegar muy fuerte. Ahora, por otro lado, ¿por qué sería bueno hacer esto? Bueno, esto es bueno porque operacionalmente es muy fácil, desde el punto de vista logístico, técnico, es muy fácil hacer que los camiones operen de esa forma. Entonces, para que pongan en contexto cuánto me pesa la tasa de descuento, una tasa de descuento de un 10%, lo que estudiaron un curso de evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, sabrán a qué me refiero con esto, un 10% anual, uno puede ver que si yo me demoro 5 años en llegar a ese mineral vale un 62% de lo que valdría si lo saco inmediatamente. Y si una tasa de 15% vale la mitad. Y estas tasas de 10-15% son tasas absolutamente reales, usadas por empresas de la gran minería. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En vez de hacer esto, se hace otra cosa, una metodología que es de pushback, que se llama, ¿ya? Que la idea es muy sencilla, muy intuitiva, ¿ya? Es que en realidad uno hace un cascarón más chiquitito, este que está a la derecha, el número 1, ¿no es cierto? Y va y saca mineral antes, lo cual requiere sacar menos estéril, ¿no es cierto? Menos lastre antes. Y eso permite sacar dinero antes y después yo hago una expansión y yo de nuevo vuelvo a descender, ¿no es cierto? Y saco mineral. Y así voy avanzando en fases, en pushbacks. Esta idea, obviamente, lo intuitivo sería, claro, matemáticamente, lo que hago es muchos pushbacks infinitamente delgados y voy avanzando. Pero claro, también está el tema operativo. Hay un trade-off ahí, ¿no es cierto?, entre cuánto rento y cuánto puedo operacionalizar esta metodología en la red. Siempre hay una tensión de esas cosas. Entonces, claro, uno busca un equilibrio entre tener pocas fases, pocos pushbacks, ¿no es cierto?, y sin embargo, diseñar esos pushbacks de forma de poder rentabilizar ese mineral lo más posible. ¿Ya? Entonces, yo les voy a hablar un poco del aporte de este caballero, que es Lane, esta es una foto del 2016, que él desarrolló una metodología para poder agendar un poco esta extracción de mineral usando este esquema de trabajo. Entonces, yo les voy a dar un poco el contexto histórico, de ahí les quiero contar un poco la contribución de Ken Lane, un poco un estudio de este trabajo que hicimos nosotros, y finalmente cómo esto encaja, si que alcanzo con lo que se hace hoy en día. ¿Ya? Entonces, primero que nada, los 60, esto hay que contextualizar los 60, ¿no es cierto? Toda esta metodología más matemática de la energía minera datan en los años 60. Por supuesto, hay muchas cosas pasando en los años 60, ¿no es cierto? En particular, antes de los años 60, la minería se hacía todo en papel, ¿ya? Todo se hacía con reglas de cálculo, ¿no es cierto? Todo muy, usaban unas papel transparentes, pero se dibujaban distintas capas, ¿no es cierto? Se ponían estos papeles, se superponían, y uno usaban unas mesas de vidrio, con luces abajo, y veían más o menos, ¿no es cierto?, visualizaban un poco lo que estaban haciendo, hacían modelos de la vida con Plumavit, iban y para poder ver un poco lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Pero en los años 60 pasó algo súper importante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De partida, bueno, había la realidad es que la minería se empezó a volver cada vez más compleja, ¿no es cierto? La minería, ¿no es cierto?, en los comienzos siglos, los depósitos de alta ley estaban cerca de la superficie, ¿no es cierto?, llegar y cavar y hacer minería, ¿no es cierto?, y eso andaba bien. Pero a medida que avanza el tiempo, la minería se vuelve cada vez más compleja porque todas los depósitos de alta ley se vuelven cada vez más difíciles de encontrar, se vuelven más profundos, más inalcanzables.
¿no es cierto? Obviamente hay cada vez más restricciones a la minería, ¿no es cierto? Hay más preocupación del medio ambiente, del trabajo, de la energía. Entonces, esta minería se hace más compleja. Entonces, al final, había mucha presión de empezar a hacer la cosa de forma más precisa, y afortunadamente, en los 60 estas maquinitas, ¿no es cierto?, los computadores, que cambiaron, ¿no es cierto?, un poco la perspectiva de cómo hacer esto. Estas computadoras, ¿no es cierto?, tenían, bueno, recién en los años 60 empezaron a estar disponibles en las universidades, en las empresas, porque antes lo que son el ejército tenía. Y además, estos computadores en los años 60 tenían la gracia que eran programables, ¿no es cierto? El IBM 360, uno podía perforar estas tarjetas y poner código y empezar a implementar algoritmos y probar distintas cosas. Entonces, en este contexto, en los años 60 hubo un montón de papers de la minería, en particular, que abordaban este tema en la planificación y que trataban de preguntarse cómo yo uso los computadores para hacer planificación minera. Entonces, aquí hubo 4 papers que de alguna forma definieron la forma en que la minería se hace hoy día. Les voy a contar rápidamente de qué se tratan para que entiendan un poco el aporte de Ken Lane. El primer trabajo súper interesante, un trabajo de Axelsen del año 64, y un trabajo súper entretenido porque este es un trabajo que se presentó en una conferencia, y es como una crónica más que un paper científico, porque este caballero cuenta, ¿no es cierto?, de esta experiencia que tuvo esta empresa de acero, donde él trabajaba, de hierro, perdón, y donde compraron en el año 56 un computador, y les pasaron el computador y le dijeron, ya usen esta cosa. Le llegó este computador y no sabían mucho qué hacer, el tipo bromea un montón en el paper, dice al comienzo, le gustaba porque les daba calorcito, ¿ah? Porque les tenía que empezar a estar preocupado de la arquitectura, dónde ponerlo, pero con el tiempo empezaron a usarlo y inventó un montón de conceptos esta empresa que posteriormente fueron muy relevantes. En particular, empezaron a discretizar la mina en bloquecitos. ¿Ya? Este concepto de fases que yo les digo, ellos lo empezaron a formalizar, ¿ya? Empezaron a hablar como de acotar la zona donde voy a trabajar la mina, y un montón de conceptos ya que posteriormente fueron, que hasta el día de hoy son muy relevantes. ¿Ya? Otro aporte muy importante fue unos caballeros de IBM que estaban tratando de vender computadores en esa época, y, y, y se le ocurrió una forma de modelar muchos de los problemas que Axelson propuso, porque Axelson propuso un montón de modelos, pero no algoritmos. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que dijo Axelson es, bueno, que hay que acotar la zona donde yo voy a hacer mi actividad minera, se llama la envolvente final. ¿Ya? Y estos caballeros Lech y Grossman modelaron ese problema con un algoritmo en grafo. Entonces ellos dijeron, bueno, estos bloquecitos, esta discriminación de la mina, lo voy a modelar como nodos en una red, ya voy a definir arcos para indicar, ¿no es cierto?, que un bloque tiene que venir antes de otro, porque claro, si yo una mina de rajo, tengo que ir de arriba para abajo, no puedo sacar los bloques de abajo, ¿no es cierto?, antes de sacarlos de arriba, y además, si yo hago un pozo, ¿no es cierto?, un pit en la tierra, yo no puedo hacer un pit muy vertical, ¿no es cierto?, los muros tienen que tener ciertos ángulos para que no colapsen posteriormente. Entonces, todas estas restricciones, ¿no es cierto?, de cuáles bloques necesito sacar para sacar otro, se pueden modelar con estos arcos. Y hay que inventar un algoritmo para esto, un algoritmo, ¿no es cierto?, que optimiza, ¿no es cierto?, cuáles bloques sacar. Entonces, este algoritmo fue muy famoso, el algoritmo de Lech-Grossman, ¿no es cierto?, y no voy a entrar en detalle respecto a cómo se formula, pero esto dio pie a otra idea muy relevante, que es la idea de un caballero que se llama Materon, que es la siguiente: usando este algoritmo de Lech-Grossman, la siguiente observación es la siguiente: bueno, yo tengo una zona, ¿no es cierto?, una envolvente final que me dice dónde yo voy a acotar mi actividad minera, pero bueno, eso no me dice cómo producir un agendamiento, cuándo hago qué bloque, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles bloques saco primero de partida? Esa es la pregunta que se planteó en esa época. Entonces aquí salió una idea muy sencilla, que es la idea de parametrización. Esto es un francés, Materon, planteó esta idea. Materon es el padre de la geoestadística, de hecho. Y él planteó una idea muy sencilla, dijo, mira, imagínense ustedes que yo tengo un depósito, y imagínense que el precio de los metales es sumamente alto. Si el precio de los metales es muy alto, yo voy a minar mucho. Voy a sacar un cascarón muy grande. Por otro lado, si el precio es bajo, el precio de los metales es muy bajito, yo voy a sacar un cascarón chiquitito. Entonces lo que se dio cuenta, bueno, si yo empiezo con un precio chiquitito y lo empiezo a aumentar, eso me da una secuencia de cascarones que están anidados. Entonces, claro, de alguna forma intuitiva, el cascarón más chiquitito, de alguna forma es bueno, porque si yo estoy dispuesto a sacar eso
con un precio muy bajo es porque debe tener una alta concentración de mineral de alta ley. Y al final, ¿no es cierto? Si que yo, a medida que aumento el precio, estoy dispuesto a sacar más, me da un orden. Y ese orden es el que se usa, el que se ha usado durante muchos años para construir estos pushback que yo les decía. Entonces, ¿qué saco primero? ¿Cuál saco segundo? Es un proceso manual, pero que se inspira de esta guía del problema paramétrico que plantea el Retrievers. Entonces, el problema es que esto no me da aún así un agendamiento. No me da un agendamiento, no me dice exactamente cuándo sacar el bloque y tampoco resuelve este problema que yo les planteaba de la tensión entre minar rápido y votar mucho, ¿ya? O minar poco, ¿no es cierto? Y minar lento y extraer más, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde vino Ken Lane, donde dijo, mira, denme usted los pushbacks, denme usted las fases y dígame en qué orden voy a sacar los pedazos de la mina. Mira, dígame, voy a sacar el banco 1, el banco 2, el banco 3, y por ejemplo yo voy a ir del pushback 1, después me voy al pushback 2, así, ¿no es cierto? Ustedes denme ese ordenamiento y yo les voy a decir, ¿no es cierto?, cómo ir agendando esas cosas, a qué velocidad hacerlo, y les voy a poder decir, ¿no es cierto?, dar un agendamiento, exactamente un periodo de tiempo, un año, en que voy a sacar cada pedazo de material. Entonces la idea que él planteó muy sencilla, dijo, mira, ¿cómo yo voy a graduar la velocidad de minado? Yo lo voy a hacer con lo que se llama una ley de corte. Él tomó el modelo de este problema, ¿no es cierto?, como que hubiera solo un mineral, ¿ya? Digamos oro. Entonces decía lo siguiente, bueno, yo voy a pescar todo el material que tiene una ley por sobre un umbral, ¿ya? Y eso lo voy a mandar a planta, y todo el material que yo extraigo, que tiene una ley de oro por inferior, ¿no es cierto?, al umbral, lo voy a tirar al botadero. Y eso tiene mucho sentido, ya eso se venía haciendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero si yo tengo esa política de ley de cortes, yo puedo agendar la mina. ¿Por qué? Porque yo voy y extraigo lo más rápido que puedo, ¿no es cierto? Y tirando todo lo que está sobre un umbral, ¿no es cierto?, a la planta, y todo lo que está por debajo al botadero. Y claro, yo dejo que el cuello botella, que en este caso es la planta, me diga a qué velocidad voy. Entonces eso me da un agendamiento, me da un tiempo, implícitamente esta regla de cálculo me da un tiempo en que saco cada material. ¿No? Entonces, esa es un poco la idea. Yo aquí voy a saltarme un poco los detalles, pero la idea, ¿no es cierto?, es que antes de ley, esto ya se hacía, pero lo que se hacía era simplemente aplicar lo que se llama la ley de corte marginal. ¿Y qué significa eso? Significa yo pesco una unidad discretizada de tierra y digo, si es que el beneficio que yo obtengo de extraer este bloque supera los costos que tiene extraer este bloque, entonces yo digo que este es un bloque, ¿no es cierto? Eso me define una ley de corte marginal, porque si yo puedo calcular una ley de alguna forma, decir, mira, si la ley de oro está por sobre un umbral, entonces el procesar este bloque va a pagar los costos. Entonces, claro, uno puede usar la ley de corte marginal para decidir, ¿no es cierto?, este agendamiento y así extraer, pero lo que se sabía antes de que llegara, ¿no es cierto?, Kerlane, era que eso no era óptimo. Entonces aquí les voy a mostrar aquí una idea muy sencilla. Entonces imagínense usted que tengo una mina muy simplificada, tengo la mina discretizada en 4 volúmenes, y yo tengo que sacar esto en orden. Tengo que sacar el primer volumen, el segundo, el tercero y luego el cuarto. Y imagínense que el valor, el retorno o la ganancia que yo obtengo de extraer el primero es un épsilon. Un épsilon es una cantidad muy chiquitita. Y igual con el segundo y el tercer bloque. Y imagínense que el cuarto bloque, ¿ya?, me retorna, tiene un alto retorno, tiene un alto valor. Entonces, imagínense además que yo puedo mandar un bloque al concentrador cada año, pero puedo mandar 4, pero sin embargo puedo extraer 4 cada año. Entonces, claro, si yo extraigo el primer bloque el primer año y lo mando a planta, voy a ganar épsilon. Después, pero no puedo hacer más ese año porque agoté mi capacidad de minado, de procesado, que recuerden que es 1 por año. Si yo voy al segundo bloque, lo saco, saturo mi capacidad de procesado el segundo año, lo mismo con el tercero, y recién el cuarto año saco ese bloque que vale harto. Entonces, ¿qué es lo que
recuerden las tasas de descuento, si yo aplico tasas de descuento, ese cuarto bloque va a valer un 57%, ¿no es cierto?, de lo que hubiera valido si lo extraía en el primer periodo. Sin embargo, si yo esos 4 bloques los saco el primer año y voto los 3 primeros bloques, ¿ya?, y simplemente mando el cuarto a procesar, bueno, ese cuarto bloque va a valer un 87%. Entonces, es mucho lo que yo gano haciendo esto. Entonces, aquí como que había conciencia, ¿no es cierto?, de este problema, de que procesar para maximizar, hacer un agendamiento que maximice el valor presente neto del proyecto, ¿ya?, requiere, ¿no es cierto?, un poco más de sofisticación. Pero, sin embargo, no había un algoritmo para eso. Entonces, ya estos ejemplos ya se había discretizado la cosa, ya habían estos modelos, se había parametrizado, pero, y a comienzos de los 60 la gente sabía, mira, esto de ir, los mineros sabían que esto de usar la ley de corte no es lo óptimo, ¿ya? Como que sabían de que era bueno ir cambiando la ley de corte, pero no sabían cómo hacerlo. Y ahí es donde viene el trabajo de este caballero. Y nuevamente, no sé, les quiero contar un poco de eso. Ahora, claro, el desafío que tenía este caballero, Ken Lane, era no solo inventar un algoritmo, pero además era inventar un algoritmo que corriera en estas máquinas, porque estas máquinas se ven grandotas, ¿ya?, pero no eran muy poderosas tampoco, ¿ya? O sea, este DEC PDP-8, por ejemplo, que es el primer comercial, ¿no es cierto?, que uno podía programar en Fortran Basic, tenía 48 kilos de RAM. Entonces, hacer, por ejemplo, programación lineal no era una opción en esa época. Tenía que ser algo sumamente ligero y eficiente. Entonces, el primer desafío que tenía Ken Lane era este. El segundo desafío que tenía Ken Lane era, bueno, Ken Lane al comienzo no trabajó con un modelo discretizado del yacimiento, ¿ya? De hecho, el trabajo de Lane salió el mismo año que el trabajo de Axelson. Y claro, hoy en día para nosotros es súper obvio usar discretizaciones de cosas, pero porque usan los computadores, porque usan los modelos, pero en esa época no era tan obvio, ¿ya? Esto de discretizar el yacimiento y de ciertos cubitos y modelarlo así, en esa época no era tan evidente. Ken Lane, de profesor, era físico, ¿ya? Entonces él modeló esto de una forma mucho más complicada, ¿ya? Él modeló esto de una forma que se llama curvas tonelaje Lane. Y las curvas de tonelaje Lane es lo que se usa mucho en la minería, y la idea es muy sencilla. Uno dice, mira, para ¿cuántas toneladas tengo con esta ley? ¿Cuántas toneladas tengo con esta otra ley? ¿Cuántas toneladas de madera tengo con esta otra ley? Y así, eso me da una curva, de hecho, o una tabla si uno quiere hacerlo por intervalo. Y esta tabla que está aquí, por ejemplo, una tabla que aparece en el paper de Ken Lane. Entonces, ¿qué es la idea que tuvo Ken Lane? Dijo, mira, yo voy a tomar el yacimiento, lo voy a dividir en pedacitos, en que él llamó incrementos, ¿ya? Y para cada incremento voy a suponer que se me da una curva tonelaje ley. Una curva tonelaje ley, es decir, para cada categoría de ley, quiero que me digan cuántas toneladas hay de material de esa respectiva ley. Entonces, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, ustedes pueden pensar esto de forma un poco más abstracta, como una densidad, ¿no es cierto? Uno puede ser que una densidad como una densidad de probabilidad o cualquier cosa, ¿no es cierto? No puede ser un lambda, ¿no es cierto? Mi densidad de masa, ¿no es cierto?, por ley. Yo puedo pensar que la integral de eso es 1, ¿no es cierto? Y con esto yo puedo empezar a representar un montón de cosas en la mina. Por ejemplo, si yo integro entre G y infinito, tengo el porcentaje de un incremento con ley sobre un umbral, ¿ya? O puedo ver, ¿no es cierto?, cuál es la ley promedio, ¿no es cierto?, sacando la esperanza, ¿no es cierto?, ahí sobre G, el valor promedio de una ley, ¿no es cierto? Esto me da ciertas curvas. Entonces, con esta notación, ¿no es cierto?, yo puedo formular el problema como un problema de optimización. Ahora, Lane no escribió el problema de esta forma. Lane, no sé si habrá sido común de esa época o su base física, pero él llegaba y planteaba las condiciones de optimalidad y sacaba cálculos, pero nunca planteó, mira, un problema de optimización donde yo maximizo algo, estas son mis restricciones. Esto lo estoy haciendo yo aquí ahora para poder explicar un poco lo que él hace. Pero uno puede definir estas variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, una variable que me dice qué porcentaje del periodo opera la mina, cuál es la ley de corte, cuál es el umbral
que uso cada periodo, cuántas toneladas de mineral extraigo cada periodo, y esas son mis variables, si ustedes quieren, independientes. Y después tengo variables dependientes, que es, bueno, cuántas toneladas de material proceso. Entonces eso es una función de mi ley. Entonces yo puedo decir, bueno, yo veo el porcentaje de la mina con esa integral que tiene ley sobre mi umbral, lo multiplico por la cantidad que miné y eso me da la cantidad que va a planta. Y de la misma forma yo puedo ver cuántas onzas de metal recupero usando una formulita similar que depende de las integrales. Entonces yo con esta notación y esta variable yo puedo formular el problema como un problema de optimización, donde yo digo cada periodo, ¿no es cierto? Yo tengo ciertas ganancias, ¿no es cierto? Lo que yo tengo, gano por lo que yo, el mineral que obtengo, es el QR es el material fino que yo obtengo, y pago por lo que yo mando a planta y por lo que yo tengo que extraer, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren agregarle ahí un costo fijo, el F, ¿no es cierto? Un costo fijo de operar la mina cada año. Entonces yo tengo restricciones muy sencillas, yo tengo un límite a lo que puedo minar, un límite de lo que puedo mandar a planta cada año y un límite de lo que yo puedo refinar cada año. Entonces esto es un problema bien definido que describe sucintamente el problema que atacó Lane. ¿Ya? Y claro, Lane, entonces, este es un problema que en principio, ¿no es cierto?, no es tan fácil de resolver. O sea, ¿qué es lo que hace Lane? Lane toma este problema, ¿ya? Y él lo aborda de la siguiente forma. Él, de partida, lo plantea de una forma recursiva. ¿Ya? Él plantea este problema como un problema de programación dinámica. Lane claramente había leído los trabajos de Bellman, ¿ya? En que se modelaban las cosas de esta forma, hace unas aproximaciones lineales, ¿ya? Y caracteriza las soluciones de forma explícita, ¿ya? Y finalmente resuelve el programa de dinámica usando esta caracterización. Lo voy a explicar al tiro un poco más detalle, pero esta es un poco la idea. Él va a simplificar el problema y lo va a resolver con programación dinámica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si uno escribe el problema que yo les planteé antes de forma recursiva, el problema se ve así, ¿cierto? Yo cada periodo gano, ¿no es cierto?, proporcional a lo que yo refino, y gano también, ¿no es cierto?, ahí me faltó alegar la tasa de descuento, pero, y también gano, ¿no es cierto?, ¿cuánto gano? Yo gano lo que saco ahora, más lo que yo gano después. Entonces tengo, por así decirlo, la entropía, el X, y resulta cuánto material hay en la mina. Si yo gano, ¿no es cierto?, ¿cuánto vale ese X? Bueno, vale V de X, vale lo que gano por extraer hoy, más lo que gano mañana con lo que me queda. Ya ese es V de X menos QM. Entonces, esto es una versión recursiva al problema. Entonces, uno puede resolver esto esto se presta para programación dinámica, es muy conveniente, tengo una pura variable de estado, ¿no es cierto? Variable de estado me dice es cuánto me queda en la mina, ¿no es cierto? Entonces, después uno va y lo que hace Lane empieza a hacer aproximaciones, esta función V de X menos Q la aproxima de esta forma, que no justifica muy bien esta aproximación, pero él aproxima eso, saca las condiciones de optimalidad de este problema y le da que las leyes umbrales tienen que ser una de estas 6. Entonces después él dice, bueno, esto es muy fácil, hago un algoritmo recursivo en que yo pruebo cada una de estas 6 leyes, veo cuál le va mejor, itero. Entonces es un problema de programación dinámica sumamente rápido de resolver, porque lo único que hay que hacer en cada iteración es probar estos 6 valores y hacer la recursión, y usa un tipo de algoritmo de programación dinámica que se llama el forward recursion, ¿ya? Donde yo itero varias veces, ¿no es cierto? Hago una recursión varias veces, voy iterando y aplicando la programación dinámica la recursión hacia adelante, y repito y repito y repito hasta que eso converge. ¿Ya? Entonces, ese fue el algoritmo que él propuso, y esto fue absolutamente revolucionario al momento que lo hizo. Pero claro, hay varias preguntas fundamentales de este trabajo. Entonces, la primera es, bueno, si acaso este trabajo, cierto algoritmo es correcto, ¿ya? Y si no es correcto, bueno, podemos demostrarlo con un contraejemplo. Si es que no es correcto, podemos decir cómo le va igual en la práctica. Podemos computar y si no es correcto, podemos computar el óptimo de este problema de alguna otra forma. Y bueno, podemos evaluar esto en minas reales y ver cómo le va. Hoy en día, pues esta fue la pregunta que nosotros nos propusimos abordar.
y les voy a tratar de responder un poco a esta pregunta rápidamente, contar un poco las cosas que hicimos con Patricio, ¿ya? Y con Bernardo y Adriana para abordar estas cosas. Entonces, la idea aquí, este es un paper que escribimos y salió publicado este año, ¿ya? Ahí si cualquier cosa está en mi página web y pueden ver los detalles aquí, ¿ya? El primer observación que hicimos es que el algoritmo no es óptimo. El algoritmo que leí no es óptimo y es fácil construir un contraejemplo. Y el contraejemplo de alguna forma abusa del hecho que el algoritmo Lynch trabaja sobre una discretización del problema. Entonces aquí, al revés del problema de Roberto, ¿no es cierto? El problema de Roberto, Roberto plantea que su problema, la naturaleza, por ejemplo, el problema de transporte en realidad es discreta y uno usa un modelo continuo para aproximar, ¿no es cierto?, esa realidad discreta. Aquí es como al revés, ¿no es cierto? Aquí la mina y el tiempo es continuo, ¿no es cierto? La mina no es que hay bloques homogéneos en la mina, la verdad, el mineral se distribuye de forma continua en el yacimiento y el tiempo fluye de forma continua, pero sin embargo uno discretiza el problema para poder representarlo y resolverlo mejor. Entonces aquí tengo un ejemplo que el formo muestra que el problema de discretizar. Si me imagínense que otros 3 bloques, y a lo más puedo sacar 2 por periodo, y tengo que sacarlo en este orden. Tengo el primer bloque tiene alta ley, el segundo es puro basura, y el tercer bloque tiene alta ley. Entonces puedo sacar 2 por año. Entonces estoy el de primero lo voy a sacar el primer año, y el tercer bloque lo voy a sacar el segundo año. Pero el segundo bloque tengo la opción de sacarlo en el segundo o el tercer año, ¿no es cierto? Entonces, claro, como el segundo bloque es lastre, es puro costo, y como yo estoy maximizando valor presente, me conviene sacarlo en el segundo año. Me conviene retrasarlo. Sin embargo, lo que hace Lane es sacarlo el primer año. Ahora, claro, el óptimo está diciendo sácalo el segundo año, y eso es lo que debería ser la solución óptima al problema de Lane, pero también, si uno lo piensa ya más fríamente, también es absurdo, porque en la vida real los tiempos no son discretos, entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, postergar la extracción de ese segundo bloque. Entonces, aquí hay una especie como de problema. El algoritmo de Lane como resuelve esto bien, como que no, pero sin embargo no es el óptimo el problema que él mismo formula. Entonces, si bien este es un contraejemplo, no es un contraejemplo del todo satisfactorio, ¿ya? Pero voy a volver a este punto en un minuto después. Entonces, el primer resultado. El algoritmo Lane, sin embargo, por esto, no es óptimo. La segunda observación es que el problema que yo le mostré de Lane no es convexo. Es fácil ver, ¿no es cierto?, que la región factible no es convexa, ¿ya? No lineal, no convexa. Entonces, no es llegar y resolver este problema. O sea, ante eso nos preguntamos qué podíamos hacer con eso. Y lo que planteamos nosotros, trabajamos desde más harto tiempo. Y claro, el problema, la razón de que esto no es convexo es intuitivo. Porque si ustedes miran esta integral, esta densidad, claro, esta densidad puede ser de cualquier forma. Pueden haber mucho material de alta ley, de una cierta ley, y después puede haber poco, y después puede haber mucho, y después puede haber poco. Entonces, es demasiado poco convexa la naturaleza del problema. Entonces, pero sin embargo, el problema, de alguna forma tiene una convexidad, porque cuando yo mando cosas a planta, yo voy a mandar el material de más alta ley. Entonces, mientras más extraigo, imagínense que yo extraigo 1000 toneladas, ¿ya?, de material. Si yo mando 100 toneladas de esas 1000 a planta, yo voy a mandar las 100 toneladas de mejor ley. Pero si mando 101 toneladas, voy a mandar las mismas 100 de antes, que van a ser las mejores, y después voy a mandar una tonelada más, que marginalmente va a tener un poco menos ley que las anteriores, pero va a ser la mejor de las toneladas que me quedan. Entonces, de alguna forma voy a tener un retorno decreciente del valor. Mientras más mando planta, voy a mandar cada vez de peor calidad, y esa función, de alguna forma, va a ser cóncava. Entonces, esa intuición le dice a uno que este problema, en el fondo, es porque estoy trabajando de alguna forma, con densidad en vez de distribuciones. Entonces, claro, lo que nosotros planteamos aquí es que deberíamos hacer un cambio variable en este problema, y en vez de modelar este problema con las variables, ¿cuál es mi ley de corte? ¿Cuál es mi ley de umbral? Deberíamos decir, bueno, ¿qué porcentaje de la mina extraigo y qué porcentaje mando a planta? Y si yo hago este cambio de variable, ¿ya?, me aparece un nuevo objeto, una nueva función h,
que de alguna forma me dice, ¿no es cierto?, que es cóncava, que me dice, si yo mando tal porcentaje a la planta, ¿cuánto metal obtengo? Y esa función es cóncava. Entonces yo puedo, si yo hago este cambio de variable, puedo formular el problema en función de estas variables y en función de esta nueva función h, y me queda un modelo que toma esta forma, que es convexo. Un problema que es convexo. Entonces, como es convexo, yo puedo aproximar todas estas funciones, ¿no es cierto?, convexas con gradiente, y puedo hacer un método de optimización que converge bastante bien en la práctica. ¿Ya? Marco, 5 minutos. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Dijimos, bueno, la primera cosa que dijimos fue, fantástico, tenemos una forma de resolver el problema, entonces implementemos el algoritmo de Lane, implementemos este algoritmo que lo resuelve el problema de forma exacta, y tomemos 6 casos reales y veamos cómo le va a Lane. Tomamos eso, ahí con Patricio nos cabeceamos harto en cómo implementar las cosas, tomamos 6 casos reales proporcionados por socios de la industria minera, que son casos simplificados, obviamente, porque Lane toma un modelo bien sencillo, y los corrimos Lane y corrimos nuestro modelo no lineal, y nos encontramos que en las 6 casos reales, Lane encontró la solución óptima. ¿Ya? Lo cual fue súper entretenido, fue insatisfactorio. Claro, la diferencia entre Lane y nosotros es que nosotros nos demoramos horas en calcular algunas de estas soluciones, pero Lane se demoraba, ¿no es cierto?, una fracción de un segundo. ¿Ya? Pero, sin embargo, fue súper entretenido decir, chuta, Lane, esto es reconfortante, Lane le fue bien. Ahora, igual la duda persistía, ¿será que justo estos ejemplos favorecen a Lane? ¿Será que, ¿no es cierto?, otros problemas u otros casos reales donde se ha usado Lane en estos últimos 50 años les fue muy mal? Entonces, ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí nos acordamos un poco de este contraejemplo que les mostré anteriormente, que originaba en este problema de la discretización. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si nosotros hacemos el camino inverso que hizo Roberto? ¿Ya? Y tomamos un modelo a tiempo continuo del problema. ¿Ya? Tomamos un modelo a tiempo continuo y en vez de tomar tiempos discretos, planteamos esto, uno va sacando masas infinitesimales cada periodo de tiempo en este proceso. Uno lo modela con integrales y uno modela el problema de esta forma, ¿no es cierto? Y resulta que se puede hacer, da un modelo bien coherente, bien simpático. Y dijimos, bueno, ¿cómo uno resuelve este problema? Entonces, la forma natural de nuestro problema es también hacer una recurrencia. ¿Ya? Una recurrencia a un problema continuo que se puede plantear, ¿no es cierto?, con un sistema, ¿no es cierto?, de ecuaciones diferenciales. Y cuando uno plantea el problema de esta forma, uno puede aplicar las ecuaciones de método Hamilton, Jacobi y Bellman y caracterizar la optimalidad en cada periodo de tiempo. Entonces nosotros hicimos eso y vimos cuáles eran las condiciones de optimalidad y, sorpresa, nos encontramos con las mismas condiciones de optimalidad que había dado Lane. O sea, Lane había caracterizado los umbrales óptimos, ¿no es cierto?, con estos 6 valores. Nosotros hicimos el caso continuo y nos dio exactamente las mismas leyes de corte que obtuvo Ken Lane. Lo cual, ¿no es cierto?, nos dijo de alguna forma que está muy bien lo de Lane. Y además se puede hacer la siguiente observación, ¿no es cierto?, que en programación dinámica uno puede hacer lo mismo, tomar estas leyes, evaluarlas, ¿no es cierto?, y iterar, ¿no es cierto?, y eso es un poco más complejo en el caso continuo, pero ese algoritmo existe, se llama algoritmo de aproximaciones sucesivas, ¿no es cierto?, y resulta que es como un símil continuo del algoritmo que hizo Lane. Y este algoritmo uno puede demostrar que converge al caso continuo. Entonces, de alguna forma eso explica, ¿ya?, este comportamiento que tenía el algoritmo de Lane, ¿no? Lo único que quiero agregar nomás es que hoy en día no se usa mucho el algoritmo de Lane, ¿ya?, porque la minería, ahora hay múltiples metales, múltiples leyes de corte, pero el concepto de leyes de corte sigue aplicando, ¿ya? Entonces uno, hasta el día de hoy, todavía puede pensar en leyes de corte. Leyes de corte, sin embargo, son multidimensionales, ¿no? Antes se hablaba de la ley por sobre un umbral, por debajo de un umbral, ¿ya? Cuando uno tiene múltiples leyes, uno tiene que hablar de funciones lineales, ¿no es cierto? Combinaciones convexas o de ciertas leyes
tiene que ser mayor que un cierto valor o cierto valor. Pero esta idea de optimizar con leyes de corte, de alguna forma uno puede hacer el homólogo a la minería de hoy. No voy a echar a discutir esto, pero es un tema bien interesante. Pero sin embargo, muchas de las cosas que planteó Lane tienen sentido hoy en día, ¿ya? Y se pueden aplicar de una forma un poco más compleja a lo que se hace. Pero bueno, con eso quiero cerrar, ¿no es cierto? Este trabajo es un trabajo un poco, si usted quiere, de revisión histórica, donde revisamos este algoritmo famoso, pero es súper entretenido darse cuenta que este algoritmo es sumamente sencillo, diseñado para correr en computadores sumamente básicos en los años 60, que se usó durante 50 años, era un algoritmo correcto. ¿eh? Nosotros le contactamos a Ken Lane para mostrarle este estudio, para preguntarle, quizás pensaba que estábamos haciendo puras cabezas de pescado, estaba fascinado, estaba muy contento. Nos dijo que él siempre pensó que lo que había hecho él era jolly clever, nos dijo porque es británico, pero jamás había pensado que realmente sería óptimo. Así que está súper contento. Y bueno, los dejo un poco con esta historia. Hay mucha extensión. Nosotros ahora estamos trabajando en cómo estas intuiciones se pueden aplicar a un poco lo que se hace hoy en día. Y bueno, eso lo dejo para otra ocasión. Muchas gracias, Tito, y todos. Muchas gracias, Marco. Entretenida la charla. Bueno, se abre el espacio para preguntas. Puede ser tanto por el chat como en vivo. ¿Alguna consulta? Una pregunta rápida, Marco. El hecho, entonces, que ustedes pudieron, ¿verdad?, formular un algoritmo de optimización, ¿cierto? Que corresponde a lo que Lane hacía ahí intuitivamente casi. Eso permite que se pueda extender ese problema de optimización, no sé, agregar, entonces, por ejemplo, otras restricciones, ¿verdad? Cosa que posiblemente con Lane no sería posible porque son fórmulas de más, modelos más analíticos. Así es, así es. Uno podría agregarle restricciones y variables y cosas. De hecho, Bernardo extendió esto hace poco con Adriana a 2 minerales, ¿no es cierto? A ver todas las condiciones de optimalidad teóricas, ¿no es cierto? Mostró que se podían encontrar ecuaciones cerradas, ¿no es cierto?, que caracterizaban el óptimo para caso de dos ecuaciones. De hecho, yo con un exalumno estamos trabajando en hacer lo que dices tú, en agregar otras restricciones, por ejemplo, pilas de acopio, stockpiles u otras cosas para ver cómo aplicar esto. Pero también, efectivamente, esa es una gracia de hacer esto así. Así es. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ¿alguna consulta? ¿No? Aquí una pregunta. Hola. Joaquín. Sí, sí. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Porque todo esto viene aplicando para OpenPit. Sí. Y de cierta manera, ¿cómo se traduciría para una mina Underground? Mira, la mina underground es un poco distinto porque la minería subterránea es un método selectivo. ¿ya? En Rajo, yo para extraer un material de alta ley estoy obligado a extraer antes el material de baja ley, porque tengo que llegar a él sacando la basura antes de llegar al mineral de alta ley. En el caso subterráneo, un método selectivo, porque yo hago un túnel, ¿no es cierto? Por debajo hago un dique, ¿no es cierto? Una rampa, hago un túnel, y después voy selectivamente y saco el pedazo de alta ley, y después, si hay otro, me salto los de baja ley y voy al de alta ley también. Entonces, aplicar esto directamente, Lane dice que se puede y tiene unos chamullos ahí que lo hace, pero en realidad la lógica es muy distinta, porque en subterránea, como digo, no tiene esa tensión de ir sacando más rápido, más lento, porque estoy obligado a sacar el material de baja ley. No sé si se entiende, Joaquín. Claro, entonces no sería tan aplicable. No, no. Lo cual no quiere decir que se hacen otras cosas. Hay varios modelos interesantes. Curiosamente, la minería subterránea ha recibido mucho menos atención
que la minería de rajo. Y claro, eso es porque, no sé, el 80 y tanto por ciento de todas las minas del mundo son de rajo. Pero eso está cambiando hoy en día. Hoy en día, ¿no es cierto?, cada vez los minerales están más profundos, ¿no es cierto? Toda la mina, todo el mineral que está más cerca de la superficie ya se sacó, ¿no es cierto? Ya cada vez cuesta más encontrar minas cerca de la superficie. Entonces, cada vez es más necesario hacer túneles. Pero claro, si uno hace una mina con material muy profundo por rajo, el rajo es muy grande, entonces el estéril que hay que sacar es mucho y se vuelve muy caro. Entonces ahí se vuelve más conveniente ir por debajo, como lo que está pasando en Chuquicamata ahora, y todo lo demás. Y es bien interesante porque hay muy poco hecho para la minería subterránea. Nosotros tenemos varios trabajos aquí que estamos empezando a hacer con alumnos de eso. Bueno, Rodrigo también ha trabajado en ese tema, porque hay poco, no hay software, de hecho, no hay ni un software comercial en el mercado que permita optimizar una mina subterránea. No hay teoría, no hay papers, hay muy poco. O sea, es un tema súper interesante y relevante, especialmente para países mineros como acá en la región, como Chile, Perú, Argentina, ¿no es cierto?, Colombia. Hay harto trabajo ahí interesante que hacer. Muy bien, gracias Marco.